Con esto le damos paso a nuestra próxima panelista de la tarde, una de las coordinadoras de Big Data Dominicana, nada más y nada menos que nuestra querida Ana Gabriela Tavares, economista, experta en ciencias de datos e inteligencia de negocios, con experiencia en el sector público y bancario como desarrolladora de bases de datos, soluciones para la toma de decisiones, visualizaciones y modelos predictivos, formadora en herramientas de inteligencia artificial y ciencia de datos, además de socia del proyecto One Data. Le acompaña Raquel Miranda, coordinadora docente del Centro de Excelencia en Ciencia de los Datos del ITLA. Ana nos hablará sobre su reflexión de las estadísticas educacionales y laborales de la mujer dominicana, mientras que Raquel se enfocará en el ITLA y su oferta académica. Adelante, Ana y Raquel. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Gabriela Tavares Rivas y estaré el día de hoy junto a Raquel Miranda hablándoles un poco sobre estadística de cómo les va a las jóvenes y mujeres educativamente y laboralmente en República Dominicana. Pueden encontrarnos en Instagram, como antes lo mencionaron, en AnaGapsPI y Mima Tu Salud. Y empecemos el día de hoy. Básicamente viendo los temas que vamos a tratar. Primeramente, vamos a ver cómo les va a las mujeres en el nivel básico y medio con datos de pruebas nacionales. Luego pasaremos al nivel universitario, donde veremos datos relacionados a la cantidad y desempeño de las chicas versus los chicos. Pasaremos entonces a datos de la encuesta laboral realizada por el Banco Central. Y finalmente, compartiremos con ustedes algunos análisis y conclusiones que tanto Raquel como yo queremos compartir sobre ustedes, sobre todos estos datos tan interesantes. Y entonces vamos manos a la obra. Primeramente veamos lo que es la cantidad de estudiantes femeninos y masculinos entre el 2016 y 2018. Entonces podemos ver primeramente que tanto los femeninos, bueno, los 3 años, perdónenme, que estamos analizando, podemos ver que hay más hembras que varones en lo que tiene que ver estudiantes que tomaron pruebas nacionales. Esto entonces, si adentramos un poquito en los datos y vemos entonces cómo se componen esta cantidad de estudiantes en primera, segunda y tercera convocatoria en los 3 años, podemos ver que, por ejemplo, las niñas fueron más a primera convocatoria que los niños. Esto quiere decir que la mayoría de las niñas es muy probable que tuvieran mejores notas o mejor desempeño en lo que es el colegio o su carrera académica antes de la educación terciaria. Los primeros análisis y conclusiones que tenemos en el día de hoy, o que nos dicen los datos, es primeramente que las jóvenes tienen mayor participación, con un promedio de 55% versus los varones. Adicionalmente, las jóvenes van más a primera convocatoria, con 70.4% en promedio, lo cual significa a su vez que es muy probable que tengan un mejor desempeño académico que los niños. Adicionalmente, esto también puede mostrarnos que más jóvenes terminan la escuela y mayor proporción debería entonces pasar a la universidad. Entonces vamos a ver si esto de verdad se traduce en lo que es la educación terciaria o si de verdad más niñas van que niños a la universidad. Y entonces empezamos a ver primeramente que entre el 2010 y el 2018 la cantidad de estudiantes totales fue creciendo en la educación terciaria. ¿Y qué podemos ver en este gráfico el día de hoy? Pues podemos ver que realmente hay muchas más mujeres que hombres en lo que es la educación terciaria. Vemos aquí la parte azul en todos los años y cómo esta parte azul que representa el sexo femenino, el género femenino, es más grande que la parte, vamos a decir, mamey, que es la parte masculina. Entonces sí, realmente vemos que mayor cantidad de personas pasan entonces del género femenino a la educación terciaria. Ya cuando nos adentramos entonces un poco en los datos y vemos qué estudian las mujeres, vemos que las mujeres lo que les gusta estudiar básicamente es educación y salud. Y entonces otras materias y TICS queda básicamente recluida y vemos que inclusive TICS es básicamente entre 1.6% y 2% de la población total. Si entonces esto lo llevamos a cantidad de personas, podemos ver que solamente de 6.000 estudiantes, casi 7.000 en el caso del 2017,
Y miren cómo esto baja bastante en el 2018, lo cual, imagínense, señores, nosotros tenemos alrededor de 10 millones de habitantes, sin embargo, alrededor de solamente de 6.000 personas o 6.000 mujeres, en este caso, están estudiando tecnología, lo cual la verdad que no sé ustedes, pero a mí la verdad que cuando vi estos números me sorprendió bastante. Y entonces, finalmente, quería ver también la proporción de graduandas versus graduandos entre el 2016 y 2018 y pude constatar realmente que las mujeres se gradúan mucho más que los varones. En promedio vemos que la mujer tiene alrededor de un 65% en lo que es cantidad de graduandos, mientras que los varones tienen alrededor de un 35% en los 3 años que estamos analizando por lo menos. Y ahora pasamos entonces con Raquel, que le va a hablar específicamente sobre el caso de Litra. Raquel, te doy entonces el escenario a ti. Gracias, muchísimas gracias, Ana, a todas las chicas, sobre todo a Mujeres TIC. Le agradezco la oportunidad de que nosotros podamos participar en el día de hoy en este panel desde mi casa y su casa también, el Instituto Tecnológico de las Américas. Felicitaciones también a todas las madres que nos acompañan en este panel, en especial a la mía que está ahí conectada escuchándonos. Y precisamente, y dando continuidad a lo que estaba exponiendo mi compañera Ana Tavares, vamos a conocer un poco sobre las estadísticas que ha manejado el Instituto Tecnológico de las Américas en el periodo que hemos elegido como muestra para compartirlo con ustedes en el día de hoy, que comprende específicamente del año 2010 al 2018. Y vamos a ver si vemos estas gráficas en pantalla, ahí la pueden apreciar. Entonces, ahí vemos que la composición de la matrícula en nuestras carreras, que son carreras tecnológicas, se ha pues mantenido de manera constante en este periodo 2010-2018, donde el sexo masculino pues representa un promedio anual del 83.1% de toda la matrícula, mientras que el sexo femenino representa un 16.9%. Esto significa, evidentemente, que aproximadamente por cada 5 hombres que optan por estas carreras tecnológicas, solamente una mujer pues se motiva a realizar esta carrera. En el siguiente gráfico podemos observar que en ese periodo también del 2010 al 2018, esta población de mujeres pasa de una matrícula de 210 estudiantes a 521 para un promedio anual de un 12%. Y en la siguiente gráfica pues podemos observar este comportamiento que tuvo pues un incremento, pasó del promedio del 12.75%, pasando de 1.215 estudiantes del 2010 a 3.268 en total en el año 2018. Y el aporte a este crecimiento de cada sexo es de un 10.60%, computado por el sexo masculino, y solamente un 2.15% registrado por el sexo femenino. Y precisamente yo recuerdo que cuando a mí se me designó pues liderar este centro de excelencia en ciencia de los datos, yo también tenía esa duda que tienen muchas mujeres y que manifestó Yulisa Mateo hace rato, que a veces uno escucha ciencia de los datos y tú crees que tiene que tener competencias de ingeniería, de matemáticas, o que es una ciencia desconocida, etcétera. Y es como que, si bien tú puedes ser experta en matemáticas, pero también puedes ser solamente experta en estadísticas o en la ingeniería. Y en el caso mío, yo hago una gestión académica y para mí fue un mundo totalmente diferente, que tuve mis dudas en ese momento, pero lo asumí como un gran reto que supuso un crecimiento exponencial en cuanto a mi profesión, a mi carrera en el área académica, y lo cual yo verdaderamente pues agradezco la oportunidad de yo pues poder tener esa oportunidad de incursionar en estas áreas de la ciencia desde la gestión académica. En ese mismo contexto también el Instituto Tecnológico de las Américas y desde nuestro centro estamos haciendo evidentemente esfuerzos concretos para que las chicas puedan conocer lo que es esta carrera, pero también cuáles son las oportunidades que están detrás de esta carrera. Y en el caso actual nosotros tenemos un politécnico que precisamente tiene el modelo educativo STEAM, que mencionó también Yulisa, que se basa o se enfoca en estas áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería
y las matemáticas, y desde ahí, porque es nivel secundario, pues ya vamos conociendo y adentrándonos en detalle en lo que son las carreras tecnológicas para pues posterior a ello ya puedan pues incursionar en la educación superior, que ya es la parte de los tecnólogos que nosotros manejamos en ITLA, y que dicho sea de paso, en la actualidad pues tenemos la primera cohorte del tecnólogo en analítica y ciencia de datos, y en esta ocasión está poblada por el 25% de las mujeres en esta primera cohorte del tecnólogo. Y aquí vemos también que tenemos una serie de ofertas desde el área de educación permanente que están compuestas por cursos cortos y diplomados, fintech, por ejemplo. También tenemos cursos en software R, minería de datos, diplomado en Hadoop, herramientas tecnológicas para análisis e investigaciones, y también un diplomado específicamente en el área plena de ciencia de los datos, para que podamos irnos de a poco, tal vez, si así lo deseamos, incursionando y conociendo esta ciencia. Y pues posterior tenemos, como ya le mencioné, nuestra carrera, que es el tecnólogo, la primera y única carrera en analítica y ciencia de datos del país, que también hasta el día de hoy, por cierto, tenemos las admisiones libre de costo. Ya sería para el siguiente periodo que corresponde al mes de agosto en adelante. Así que pues tienen la oportunidad de ustedes de verdad pues incursionar en estas áreas. Nosotros siempre promovemos en el Instituto Tecnológico de las Américas la inclusión, y por eso estamos aquí, para nosotros pues llamar la atención de nuestro género, de las chicas en las carreras tecnológicas. Muchísimas gracias por su atención, por estar aquí compartiendo con nosotros, y adelante con la siguiente expositora. Con esto, continúo con lo que falta de mi presentación, que es básicamente cómo les va a las mujeres laboralmente. Y entonces ya visto tanto la parte de pruebas nacionales como la parte de educación terciaria, veremos si lo visto anteriormente se traduce en mejores y más posiciones laborales. Y vemos que en realidad, cuando vemos al total de ocupados o el total de personas que tienen trabajos formales, realmente las mujeres presentan una menor proporción que los hombres. En este caso yo elegí el periodo 2016-2019, inclusive para darle un plazo a esas chicas, a que si querían, vamos a decir, descansar y durar un año sin trabajar, pudieran, ¿verdad?, estar dentro del análisis. Pero vemos que en realidad, aunque yo elegí también el 2019 y lo incluí, como quiera, los hombres presentan un mayor porcentaje de los trabajos formales en República Dominicana, según datos del Banco Central. Y ya entonces cuando me adentré un poquito en los datos y analicé entonces las posiciones gerenciales y administrativas por género, vi que adicionalmente no solo las mujeres presentan un menor porcentaje del trabajo formal, sino que también presentan un menor porcentaje de gerentes y personal administrativo. Veamos aquí, por ejemplo, cómo en el 2016 era alrededor del 32%, lo que representaba el género femenino, mientras que ya entonces en el último trimestre del 2019 representaban alrededor del 39%. Por lo menos hemos visto que a través del tiempo sí ha mejorado el promedio, sin embargo vemos que todavía los hombres representan un mayor porcentaje o cantidad dentro del mercado laboral de ocupados en lo que es posiciones gerenciales y administrativas. Así que, ¿qué nos quiere decir esto? Pues esto quiere decir básicamente que los hombres ganan en general, ganan más que las mujeres. Sí debo puntualizar que hay áreas o, por ejemplo, algunos sectores donde esto se revierte. Por ejemplo, específicamente en el sector bancario y financiero sí pude constatar que hay más cantidad de mujeres que hombres en posiciones gerenciales. Sin embargo, en general, cuando vemos todos los sectores en conjunto, parecería no, los datos indican que la verdad es que los hombres tienen más posiciones gerenciales que las mujeres y por ende es muy probable que también ganen más. Y entonces esto me llevó a otra pregunta muy importante, si en realidad son los hombres los que traen el pan al hogar. Y torturemos entonces los datos un poco más, esto es algo que se conoce en ciencia de datos, que es torturar los datos hasta que ellos confiesen. Y entonces busqué lo que es la proporción de hogares con jefatura femenina y madres solteras entre el 2010 y el 2018. Y pude constatar que mientras en el 2010 la cantidad de hogares con jefatura femenina era de 34.3%,
mientras que el total de hogares de madres solteras era de 32%, ambos porcentajes fueron en aumento y vemos cómo entonces la cantidad de hogares con jefatura femenina llega casi a 40% en el 2018, mientras que los hogares con madres solteras llega a 36%. Si tomamos en cuenta esto, que alrededor del 36% de los hogares son de madres solteras y que adicionalmente es probable que esta madre soltera también tenga un sueldo, vamos a decir, promedio o por debajo de lo que es tal vez un salario digno, porque bueno, no estoy segura cuál es el salario promedio de las posiciones que son por debajo de gerente, pero obviamente sabemos que tal vez no son sueldos tan buenos y no necesariamente son la suficiente cantidad de dinero para poder subastecer o criar o cumplir con todas las necesidades que tiene obviamente tener un niño. Entonces vemos cómo ya es necesario entonces tener políticas públicas que tomen a estas personas específicamente como target. Y tenemos entonces que ver entonces cómo ministerios o ya entonces el sector público puede entonces desarrollar lo que son campañas o proyectos que ayuden a estas mujeres a poder subastecerse o inclusive a poder crecer en el ámbito laboral y lograr lo que es una posición más alta o sueldos más competitivos. Bueno, hay muchas formas de ayudar. Y entonces ahora veremos otros análisis de las datas que ya hemos visto anteriormente. Lo primero es que las jóvenes tienen mayor participación y desempeño, con un promedio de 64% y 65% respectivamente. Adicionalmente, las mujeres prefieren carreras relacionadas a educación y humanidades en vez de tecnología o TICs o STEMs y matemáticas. Y las mujeres están menos empleadas y tienen puestos más bajos, mientras que el porcentaje de hogares matriarcales va en crecimiento a través de los años. Ya finalmente, tanto Raquel como yo le tenemos algunas acciones a tomar o reflexiones relacionadas a los datos que les hemos presentado el día de hoy. Lo primero es tomar pasos reales hacia lo que es la inclusión. O sea, no es solo decir, sí, yo apoyo la inclusión, sino que realmente podamos ver cómo las estadísticas nos muestren esto. Adicionalmente, tenemos lo que es el incentivo al estudio de tecnología y matemáticas o estadísticas. Esto puede hacerse, por ejemplo, incluyendo materias más específicas a desarrollo, a programación y a tecnología dentro de los currículums desde que la persona está, por ejemplo, en educación básica o desde que los niños son pequeños. Por ejemplo, no sé si conocen el proyecto Cincinnatus, pero es un proyecto donde van a las escuelas y le enseñan a los niños a programar. Y este tipo de cosas puede ser extendida también hacia otras, no tan solo universidades, sino también colegios, para que ya los niños vayan teniendo, por ejemplo, este conocimiento y ya se les sea más familiar y no le tengan ya miedo, entonces cuando pasen a la universidad. No sé si Raquel tenga algo que decir en este punto. Sí, precisamente como mencioné ahorita, que nosotros tenemos allá en ITLA el Politécnico, que tiene esa modalidad educativa STEM, y también pues todas las capacitaciones en diversas áreas de ciencia de los datos que tiene el ITLA, ya a modo de educación continuada y la parte de educación superior. Adicional a esto, pues estamos llevando a cabo una serie de iniciativas que, si bien algunas fueron mermadas por la pandemia en la que nos encontramos, pero les vamos a ir anunciando cómo nosotros vamos a continuar pues acercándonos a nuestro género a los fines de instruirnos en el área de la ciencia de los datos. Y ya para finalizar, la importancia de usar los datos para tomar mejores decisiones y crear mejores proyectos. Y con esto entonces ya ambas terminamos nuestra participación. Muchísimas gracias. Nos pueden encontrar ahí en redes sociales como NAGAPS BI o Mima Tu Salud. Gracias, Ana. Gracias a todos.